la vertiente clínica, ¿no? El traslado, no de la investigación, sino de la clínica a nuestra población, a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos. El profesor Rodríguez Zapata de la Universidad de Alcalá de Henares, a la sazón decano de la Facultad de Medicina, es al que le hemos encargado que nos permita compartir con él, ¿no?, los programas estructurados que tienen bien establecidos en su facultad, y por lo tanto se lo agradecemos mucho. Muy bien, pues muchas gracias. Lo primero, agradecer al profesor Jesús Millán y al comité organizador de este congreso la posibilidad, la amable invitación y la posibilidad que me da de exponer la experiencia que tenemos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá en las prácticas clínicas de nuestros alumnos de sexto de grado de medicina. Parece muy ocioso en este foro hablar de las bases de la enseñanza de la medicina. Para resolver el trámite rápidamente, pues decir que se basa en la transmisión de conocimientos sobre la ciencia médica, en la capacitación para practicar habilidades clínicas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y en la transmisión de actitudes y valores y principios de la profesión médica. El aprendizaje en el entorno real, esto es, en las prácticas clínicas, es un proceso complejo que debe tener una serie de características. Debe ser autodirigido, la motivación es el motor fundamental del aprendizaje. Todos, estudiantes y profesionales, estamos más dedicados a lo que más nos interesa y, por lo tanto, ejercemos un esfuerzo y un aprendizaje mejor en esas áreas, pero los estudiantes, para poder responsabilizarse de su aprendizaje, deben conocer claramente cuáles son los objetivos docentes y los criterios de evaluación. Debe ser una actividad colaborativa, fundamentalmente mediada entre el intercambio entre iguales y entre docentes. Muy importante, debe ser contextual, debe realizarse en un entorno profesional real. Todos recordamos y aplicamos mejor en los servicios de urgencia o en las consultas de atención primaria lo que hemos aprendido en un servicio de urgencia y en una consulta de atención primaria. Y esta es la base fundamental por la que se hacen necesarias las prácticas clínicas en un entorno real. Tiene un aspecto constructivista, esto es individual, el aprendizaje es individual, lo vamos adquiriendo cada uno de nosotros de una manera casi idiosincrásica y casi intransferible, por toda una serie de situaciones, conocimientos previos, asociaciones, el ambiente docente que nos rodea, y ahí el docente cambia, tiene que cambiar su función de mero transmisor de información, facilitador de ese aprendizaje. Por último, debe ser reflexivo. La reflexión es lo que nos hace tomar conciencia de nuestra propia práctica profesional, y ese sentido está íntimamente ligado con el profesionalismo. Las prácticas, además, nos permiten enseñar y mostrar toda una serie de modelos profesionales, actitudes, conductas y valores encardinados en un modelo organizativo de centros docentes y sanitarios que es lo que constituye o viene a constituir el currículum oculto, que es muy difícil de controlar porque no figura escrito en ninguno de las guías docentes ni en ninguno de los planes de estudio, pero a la hora de la verdad funciona de forma muy importante en nuestros estudiantes. De forma que el desarrollo del modelo docente actual supera prácticamente el enseñar a enseñar, esto es, el transmitir información, y como ha dicho antes el ponente anterior, requiere toda una serie de mejoras fundamentales en el clima, en la infraestructura y en las prácticas educativas, tanto en las instituciones docentes como en las instituciones sanitarias. En ese contexto y con esa pequeña introducción pretendo mostrarles la experiencia nuestra en el programa formativo en los alumnos de sexto grado de Medicina de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá. Y lo primero es presentarles la estructura de la facultad. Como todas las facultades de medicina, es una facultad compleja.
tiene aproximadamente 400 profesores y 150 estudiantes por curso y imparte 2 grados de medicina, uno en la propia facultad y otro en un centro adscrito, que es el Centro Universitario de la Defensa, que depende del Ministerio de Defensa. Imparte su docencia en 2 comunidades autónomas diferentes, Madrid y Castilla-La Mancha, en 3 localidades, Alcalá, Madrid y Guadalajara. Tiene 4 hospitales universitarios distintos entre sí, con características muy diferenciales. Tiene vinculados más de 40 centros de salud en 4 localidades diferentes, Torrejón, Alcalá, Guadalajara y Madrid. Y lo que más complica la vida de este decano es que se rige por 3 comisiones mixtas distintas. Consejería de Sanidad de Madrid, SERMAS, Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, SESCAM y el Ministerio de Defensa. En nuestro currículum no tenemos un programa de inmersión precoz en la clínica, como en otras facultades, pero sí es verdad que desde el principio hemos dado una importancia creciente a las prácticas clínicas en los cursos clínicos propiamente dicho. De hecho, más del 50% de las semanas lectivas se dedican a práctica clínica. Cuando hablo de semanas, hablo de semanas, bloques de semanas, de lunes a viernes, de 8 a 3, en las distintas instituciones sanitarias y centros de atención primaria. Cuando accedimos al decanato en el año 2014, no estaba completado el desarrollo del plan de estudios. Sí es verdad que había una estructura fijada por la memoria verifica, en la cual consideraba el 6º curso de grado como un curso eminentemente práctico, estructurado en prácticas tuteladas en diversas áreas, medicina, cirugía, ginecología, atención primaria, psiquiatría, pediatría y una asignatura que era el trabajo fin de grado. Aprovechando esto, que era una ventana de oportunidad, decidimos realizar un plan formativo en 6º curso y dotarnos de herramientas de coordinación de forma que cumplieran estos 3 objetivos. Desarrollar un programa formativo integral, integrador, centrado en la adquisición de competencias clínicas, de comunicación y, si era posible, de investigación. Desarrollar una serie de estructuras de coordinación que nos permitieran la evaluación continua del plan y de nuestros alumnos y la detección de desviaciones y construir una serie de herramientas de evaluación que nos permitieran analizar a medio y largo plazo y adoptar medidas de mejoras. El primer año lo dedicamos a formar un grupo en el que tratamos de que intervinieran todos los actores de la docencia, tanto departamentos clínicos como los vicedecanos de hospitales, como el Centro de Apoyo a la Docencia, como el Comité de Prueba de COE, como el Comité de Trabajo de Investigación y, sobre todo, con la participación fundamental de la Delegación de Estudiantes de Medicina y de los representantes de los estudiantes. El decanato, el equipo decanal, la vicedecana, el decano, la secretaria académica tenían un papel de impulsor y de coordinación de todas estas acciones. A finales de ese curso conseguimos terminar la estructura del rotatorio y empezó a impartirse como tal en el curso 2015-2016. Simplemente lo que pretendíamos era integrar a los estudiantes de 6º de grado de medicina en la estructura asistencial de los servicios clínicos, teniendo como objetivo ideal la imagen tan conocida entre nosotros del R0, fundamentalmente en la asistencia, pero no solamente en la asistencia, sino también en la docencia, en la investigación y con un cierto conocimiento de la gestión de los servicios asistenciales. Desarrollamos toda una serie de actividades formativas que se basaban fundamentalmente en el trabajo asistencial, pero que sobrepasaban ese trabajo asistencial en forma de talleres, sesiones clínicas semanales y mensuales, guardias, portafolios, etc. La materia de trabajo fin de grado la desarrollamos en 2 asignaturas, el ECOE, que sigue el formato y las instrucciones de la Comisión Nacional de Decanos y que es acreditado por ella, que analizaba competencias clínicas y de comunicación. Añadimos una memoria reflexiva a la que luego me referiré y el trabajo de investigación lo planteamos
con un formato utilizado en otras universidades como simposio de estudiante, siendo necesario una memoria escrita en formato de artículo científico. Los resúmenes de ese simposio, de los trabajos de investigación, se publicaron en una publicación aparte que se repartía entre los estudiantes y los profesores y fundamentalmente la revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud anualmente, en aquellos que dieran permiso los estudiantes y los tutores, naturalmente. Se implementaron 2 actividades transversales, que eran las únicas que se desarrollaban en la facultad: los talleres de habilidades clínicas y de comunicación, que se realizaban en un turno de tarde, en ambos cuatrimestres, se realizaban en el Centro de Apoyo a la Docencia en Ciencias de la Salud, y las sesiones clínicas interhospitalarias con un formato de caso clínico cerrado, que se desarrollaban una vez al mes en la facultad, con los estudiantes de los 4 hospitales. Por supuesto, la actividad era obligatoria y que tenía un formato de caso cerrado habitual. Un hospital proponía un caso a otro hospital, lo desarrollaban grupos de 2 o 3 estudiantes y, posteriormente, el hospital proponente, bien fueran los estudiantes, bien fueran los clínicos que habían puesto el caso, lo resolvían. Quiero decir que ambas actividades contaban con un apoyo muy importante de los estudiantes. Era actividad obligatoria, naturalmente, pero también, y lo más importante, con un apoyo muy importante de los profesores, tanto clínicos como los de la facultad. La estructura de coordinación ya se la he presentado anteriormente y las actividades de coordinación fueron muy numerosas, muy numerosas. No voy a describirlas porque sería ocioso. Fundamentalmente, tratábamos de mantener un control sobre la evolución del rotatorio, independientemente de la revisión de guías y de todo lo demás, mediante reuniones del equipo de canal con los delegados de los 4 hospitales para tratar de resolver los problemas o para simplemente informarnos si se está desarrollando adecuadamente. Todo este proyecto o programa tenía un espacio común, que era una plataforma Blackboard, que nosotros llamamos el aula virtual, donde se volcaban los contenidos, la información necesaria y permitía fundamentalmente, quiero destacar, 2 utilidades. Una, evitar el solapamiento de contenidos entre los profesores de los 4 hospitales, y la segunda, el poder evaluar la evolución de cada uno de los estudiantes, ya que los coordinadores tenían acceso a las evaluaciones sucesivas de los estudiantes. Los instrumentos de evaluación se consensuaron, trataron de que fueran independientes del entorno asistencial, de las prácticas tuteladas, de las asignaturas y, como ven, son numerosos. Las pruebas clásicas escritas, pero fundamentalmente hicimos énfasis en la utilización de portafolios, informes de tutores y entrevistas. Y, de hecho, muchas de las prácticas tuteladas se califican, se evalúan solamente mediante estos 3 instrumentos. Estos son los resultados académicos del año pasado en el grado de la facultad. No tienen mayor comentario, son los que son, pero simplemente tenía que mostrárselos, y estos los de la asignatura de la materia del trabajo fin de grado máster. El ECOE, como digo, se realizó mediante las instrucciones y el formato de la Conferencia Nacional de Decanos. Y aquí tengo que precisar que tuvimos un apoyo muy importante de la institución universitaria. El vicerrectorado de grado y estudiantes asignó una financiación específica para el ECOE, el aula de teatro de la universidad aportó los actores, la oficina tecnológica y los servicios informáticos trabajaron conjuntamente con nosotros, consiguiendo la informatización completa del ECOE, de forma que cada ítem que metía un observador en una estación en tiempo real era observado en un ordenador central dentro de la prueba de ECOE por los informáticos o por los que quisieran, tuvieran acceso a él. Y, fundamentalmente, contamos con la colaboración de muchos estudiantes egresados de cursos anteriores y residentes de los hospitales universitarios, lo que nos permitieron tener un buen número de observadores en el ECOE. Solamente esta diapositiva para mostrar que, independientemente
de los entornos distintos y de las características distintas de los hospitales, la evaluación era uniforme y era uno de los objetivos que queríamos conseguir. La evaluación del programa la hicimos mediante encuestas y memorias, fundamentalmente, y para ser breve, dos tipos de encuestas, las desarrolladas por la propia facultad de cada una de las actividades y las institucionales de la universidad. Solamente les voy a mostrar dos ejemplos de las encuestas desarrolladas por la facultad, se realizaban al final de cada actividad. Estos serían los talleres de habilidades clínicas y de comunicación, en concreto este taller de suturas y el taller de cardiología, pero para darle el contexto a lo que estoy hablando, y utilizamos la memoria reflexiva en la cual lo que hacíamos era interrogar a los estudiantes, esto era una actividad obligatoria y evaluable, se evaluaba, sobre si habían adquirido, según su criterio, las 22 competencias clínicas y de comunicación que figuraban en nuestra memoria verifica. Estas son las competencias, no voy a pasar a describirlas, y este sería el porcentaje de adquisición o no de esas competencias según nuestros estudiantes. Como pueden ver, muchas de ellas tienen un porcentaje muy elevado, probablemente el optimismo de nuestros estudiantes sea enorme. Había algunas que, sin embargo, no alcanzaban los criterios que habíamos fijado. Esta es la evolución temporal, para que vean que no era cuestión de un solo curso, sino de, pues se repetía año tras año. Hay una de ellas, la competencia 3, en la que la mayoría de los estudiantes afirmaban haberla conseguido, y una competencia, la competencia 13, que estaba muy por debajo del nivel querido. Quiero precisar que no valía un sí o un no, sino que había que justificar la respuesta. Aquella respuesta que no estuviera justificada no se evaluaba, no computaba y no se calificaba. La competencia 3 era obtener y elaborar una historia clínica, y las otras, que también tenían un alto grado de adquisición, según ellos, pues era relacionadas, establecer el diagnóstico, escuchar con atención, redactar historias clínicas, etcétera. Las que tenían un menor porcentaje de adquisición, como la 13 o la 20, eran competencias complejas, probablemente que se adquieren en estadios posteriores del aprendizaje como profesionales médicos, como reconocer el papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea apropiado, o saber aplicar el principio de justicia social en la práctica profesional. En fin, bueno, también es relativamente justificable. Las encuestas institucionales, como ustedes saben, por lo menos en nuestra universidad, tienen un porcentaje de participación mínimo o marginal, pero nos interesaba tener una información correcta sobre la evaluación del rotatorio de nuestros estudiantes. Para ello nos reunimos con la Oficina de Prácticas Externas y Desarrollo Profesional de la universidad y elaboramos una encuesta específica por centro de salud, por institución sanitaria, que tuvo una participación de casi el 80%, que bueno, pues para nosotros nos pareció importante. Simplemente mostrarles esto, que es uno de los ítems de la encuesta, que es el nivel de satisfacción de las prácticas tuteladas. Quiero destacar fundamentalmente que el mayor nivel de satisfacción se produjo en las prácticas en atención primaria, y también en aquellas rotaciones por los centros de salud que se desarrollaban en las prácticas tuteladas de pediatría. En fin, como conclusiones de este proyecto, consideramos que el proyecto formativo se cumple, y se cumple con éxito, que la estructura de coordinación permite y es eficaz entre distintos organismos implicados en la docencia, muy diferentes, y que homogeneiza la docencia en entornos diferentes. La tercera conclusión, y si me da tiempo y ahí le pregunto al señor, perfecto, es que pudimos determinar ciertas áreas de mejora. Fundamentalmente el programa mentor en el entorno asistencial entre alumnos
de sexto curso y de tercer curso, y luego la publicación de casos interhospitalarios, la realización de sesiones interuniversitarias entre las facultades públicas de Madrid, en las universidades públicas de Madrid, y las rotaciones externas por otros hospitales, entre ellos el Hospital Nacional de Parapléjicos. 3 minutos para describirles el programa mentor clínico que creo que tiene, o por lo menos para nosotros, tiene un cierto interés. Nació del impulso de los estudiantes de la Delegación de Medicina, que recogía también el sentido del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, en el cual reclamaban una mayor participación en su propia docencia. Esto fue una ponencia que se presentó en el tercer Congreso Nacional de Bioética para Estudiantes celebrado en la Facultad de Medicina y luego posteriormente publicado como artículo científico en la revista de la universidad. Los objetivos del programa Mentor eran, por un lado, favorecer la adaptación del estudiante de tercero en el momento crítico de la incorporación a los hospitales y a los centros de atención primaria, cuando cambia de entorno, deja atrás los laboratorios y las salas de disección y se enfrenta a un ambiente hostil, desconocido, complejo y al paciente, y y además incorporar al estudiante de sexto en ese proceso de mentorización como parte de su programa de formación en sexto curso. El equipo coordinador y la estructura ya la conocen. Resaltar fundamentalmente la importancia y la participación de los representantes de estudiantes y la implicación de otros servicios, de los centros sanitarios, tanto la gerencia como otros servicios dentro de los centros asistenciales donde se desarrolla la docencia. Con esto, y esto es un poco retórico, tratar de incluir en la estructura asistencial del servicio a los estudiantes de tercero y favorecer la docencia de esa figura de R0 de nuestros estudiantes de sexto. Las funciones, en resumen, muy sencillas. La orientación y acogida en el momento de la incorporación de los estudiantes de tercero a los centros sanitarios por parte de los estudiantes de sexto, la colaboración docente en talleres básicos, junto con los profesores o los residentes que daban esos talleres, historia, exploración, radiología básica, electrocardiografía básica y algo, yo creo que importante, que es la colaboración en la evaluación de los estudiantes de tercero. En ese sentido, esa colaboración se estableció siguiendo un modelo Minicex, en el cual el estudiante de tercero hacía una historia y una exploración a un paciente y el estudiante de sexto lo valoraba, lo evaluaba, siguiendo una rúbrica de calificación que previamente habíamos consensuado entre el equipo de Canal y los representantes de estudiantes. Las calificaciones son lo de menos, porque son también excesivamente optimistas, pero lo importante es el introducir no solamente la participación docente, sino evaluadora en el estudiante de sexto curso. Los indicadores del proyecto, fundamentalmente los datos de participación. Los estudiantes de tercero participaron todos porque era una materia obligatoria, pero en los de sexto, que era voluntaria, participó un 70%, que es importante. Y en cuanto a las encuestas de opinión, los estudiantes de tercero consideraron como muy útil o útil ese programa, solamente un 3% no lo consideró, y entre los estudiantes de sexto también mostraron una evaluación muy favorable en cuanto a su utilidad y propusieron acciones de mejora, como era aumentar su intervención docente, aumentando el número de talleres. Un minuto. Muy bien. Conseguimos publicar los casos clínicos, desarrollar una sesión interuniversitaria con un formato de casos clínicos cerrados, con un formato de caso clínico cerrado con las 4 universidades de Madrid. Todo este trabajo ha dado lugar a una serie de actividades de información y formación, 3 fundamentales: la participación en el certamen internacional Videomed, donde tuvimos un premio de la Fundación para la Promoción de la Salud, y el reconocimiento de la Cátedra de Educación Médica de la Universidad Complutense y Ligi a 2 partes de este proyecto en los 2 años anteriores.
Es un trabajo coral, no lo ha hecho solamente el equipo de Canal, sino que han participado todos los actores de la docencia dentro de la propia facultad. El reconocimiento especial a la vicedecana de Medicina, la profesora Lourdes Lledó, y a los vicedecanos de Hospital y los presidentes de las comisiones de investigación, y especialmente a los delegados de los estudiantes, a la delegación de estudiantes y a los estudiantes de grado. Y si me lo permiten, querría terminar con esta diapositiva, que tiene una pequeña historia. Fue la diapositiva con la que finalizaba su exposición en un congreso de innovación docente en la Universidad de Alcalá, uno de los estudiantes de sexto que presentaron el proyecto Residente Cero. Independientemente de las inexactitudes que todos podemos apreciar en esta figura retórica, yo creo que para dicha en boca de un estudiante de grado debe servir como motivación extra para los veteranos que tenemos todavía responsabilidades docentes en su formación. Muchas gracias.